Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 10. La reina de Saba visita a Salomón. Voy a invitarte para que oremos. Eterno y bondadoso Dios, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Pedimos en este momento la asistencia de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra. Que el mensaje que vamos a estudiar hoy llegue a nuestros corazones, transforme nuestra vida y nos dé suficiente iluminación para poder compartir el mensaje de salvación con otros. Gracias por tus bondades, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El reino de Israel estaba llegando a ser poderoso y reconocido en todo el mundo. El magnífico templo construido, los palacios y el gran movimiento que se produjo en el levantamiento de todas estas edificaciones debe haber llamado la atención a todas las naciones de la tierra. Israel estaba llegando a ser objeto de investigación. La gente quiere saber la razón de ser de esta nación. Y es en medio de esta inquietud que nos encontramos con alguien que viene a Israel a conocer los secretos del reino de Salomón. La primera sección son los versículos 1 al 10 y narra sobre la reina de Saba en Jerusalén. Leamos el versículo 1. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón que había alcanzado para honra de Jehová, vino a probarlo con preguntas difíciles. No se sabe a ciencia cierta qué reino era el que representaba esta reina. Algunos han llegado a pensar que se refiere a un estado de Arabia o Etiopía. Esto concordaría con la descripción que hace el Evangelio en Mateo capítulo 12, versículo 42, cuando dice Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Como dice el texto, es del sur, la reina del sur. Si es así, podemos decir que ella estaba en uno de esos estados de los que se conocería como la Saba arábiga. Ella se encaminó a Jerusalén, quizás movida por una doble finalidad. Número 1, preparar un tratado comercial con Israel. Y número 2, admirar la sabiduría del soberano. Elena de White comenta lo siguiente: así sucedió con la reina de Saba. Vino a visitar a Salomón, habiendo oído hablar de su sabiduría y del magnífico templo que había construido, resolvió probarle con preguntas y conocer por su cuenta sus renombradas obras. Libro Profetas y Reyes, página 48. Recordemos que las naves hebreas y de Tiro, que surcaban los mares, ponían en peligro el comercio que se efectuaba hasta entre los pueblos y continentes por medio de las famosas rutas caravaneras. Israel dominaba todas estas rutas. Sigamos leyendo los versículos 2 y 3 de Primero de Reyes, capítulo 10. Llegó a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Salomón le contestó todas sus preguntas. Nada hubo que el rey no le contestara. La reina de Saba trajo una gran cantidad de camellos, dice, cargado de especies. Las especies de Arabia han sido famosas por mucho tiempo, y el comercio con el que se destacaban estas naciones era en especies, oro, piedras preciosas. Al llegar al palacio de Salomón fue recibida con honores. Además que tuvo la oportunidad de entrevistarse con el rey Salomón,
y le hizo allí diversas preguntas. Sin duda, estas inquietudes atañían a diversos aspectos del saber. A esas preguntas Salomón dio respuestas útiles e inteligentes que orientaron a la reina hacia la verdadera fuente de la sabiduría y prosperidad del rey. Elena de White continúa diciendo: conversó con él de los misterios de la naturaleza, y Salomón la instruyó acerca del Dios de la naturaleza, del gran Creador, que mora en lo más alto de los cielos y lo rige todo. Libro Profetas y Reyes, página 48. Así que comprobó de primera mano que la sabiduría de Salomón era un don que Dios le había otorgado. Sigamos con los versículos 4 al 9. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, así como la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó tan asombrada que dijo al rey: es verdad lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y bendito sea Jehová, tu Dios, que te vio con agrado y te ha colocado en el trono de Israel, pues Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. La reina de Saba indagó sobre todas las cosas que le inquietaban y pudo ver que era la adoración a Dios, y este Dios era el que había prosperado a Israel. Así que ella ahora llega a una conclusión muy importante. Después de que la reina de Saba fue testigo de la sabiduría y de las obras de Salomón, contestó no con palabras que mostraran un mero aprecio formal por la hospitalidad que se le había ofrecido, sino con expresiones que revelaban que había quedado profundamente conmovida. En su respuesta, tan solo se refirió superficialmente a toda la magnificencia externa y a la evidencia de prosperidad mundanal, pero puso el énfasis principalmente en ensalzar al Dios de Salomón, que le había dado sabiduría, prosperidad y una fama que se había difundido por todo el mundo. En vez de ensalzar al instrumento humano, con justicia dio la gloria a Dios. Su visita puede haber significado su conversión. El propósito divino era que muchas conversiones tales resultaran del proceder de Israel entre los pueblos de la tierra. Israel debía ser un atractivo para las naciones, no para conocer sobre la grandeza mundanal, sino para que conocieran al Dios que proporcionaba grandes bendiciones al pueblo. Elena de White sigue comentando: tal era la impresión que Dios quería que recibiesen todos los pueblos, y cuando todos los reyes de la tierra procuraran ver el rostro de Salomón por oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Salomón honró a Dios durante un tiempo, llamándoles la atención al Creador de los cielos y la tierra, gobernante omnisciente del universo. Libro Profetas y Reyes, página 49. Israel era solo el instrumento divino para alcanzar a las naciones de la tierra y que ellas le conocieran y aceptaran, y el reino de Israel pudiese abarcar a todo el mundo. La reina de Saba termina su visita en Israel. Leamos el versículo 10. Luego dio ella al rey 120 talentos de oro, muchas especies y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especies como la que le dio la reina de Saba al rey Salomón. Los bienes materiales que la reina de Saba dio a Salomón fueron una recompensa pequeña por los bienes espirituales que ella había recibido. Dio oro, piedras preciosas y fragantes especias, pero en cambio recibió tesoros celestiales que sobrepujan el valor humano. Entonces se introduce la flota de Irán, que con frecuencia traía oro de Ofir. Leamos los versículos 11 al 13. La flota de Irán
la que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. De la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas y también salterios para los cantores. Nunca había llegado ni se ha visto hasta hoy semejante madera de sándalo. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que personalmente le regaló. Después ella se despidió y regresó a su tierra con sus criados. Por alguna razón, el autor sagrado incluye este comentario anexo a la historia de la reina de Saba. Puede ser que el comercio del oro de Ofir pues haya interesado a la reina de Saba de venir a Jerusalén y entrevistarse con Salomón. Probablemente el comercio de Salomón con Ofir hizo que la reina supiera de la sabiduría y riqueza del rey de Israel y como resultado hizo que su visita se hiciera efectiva a Jerusalén. Además, la madera que traía Hiram era sándalo y otras maderas preciosas que se usaron en el camino que guiaba al templo. Se hicieron algunas columnas de madera que adornaron el templo y también la casa real. Y termina diciendo que se le otorgó a la reina de Saba cortésmente todo lo que ella también pidió y quiso. Y Salomón no solo recibió, sino que también le dio. La reina de Saba volvió con más de lo que había dado, pues además de los regalos materiales, volvió con algo que es de valor infinito, un conocimiento del verdadero Dios. En la siguiente sección, que son los versículos 14 al 25, se describe la riqueza de Salomón. La riqueza en oro, versículos 14 y 15. El peso del oro que Salomón recibía de renta cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que aportaban los mercaderes, la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y los príncipes de la tierra. Lo que Salomón recibía en este momento equivalía a 22.777 kilogramos de oro, sin contar que las naciones vecinas le entregaban 14.560 talentos de plata. Esto demostraba que el reino de Salomón estuvo rodeado de abundancia. Lo cierto es que no podemos mirar el oro como lo hacemos hoy, porque no podemos comparar el poder adquisitivo que tenía el oro en ese entonces. El ingreso de Salomón no solo consistía en los impuestos directos procedentes de los estados tributarios y los impuestos que pagaban sus súbditos, sino también en las grandes ganancias de sus vastas empresas comerciales y en tributos impuestos al comercio internacional. Entonces se describen los escudos de oro, versículos 16 y 17. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, empleando 600 siclos de oro en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y los puso el rey en la casa Bosque del Líbano. Los escudos eran usados para cubrir todo el cuerpo del soldado. Los que mandó hacer el rey Salomón pueden haber servido para exhibirlos o tal vez para su guardia personal. En los países del cercano oriente se usaba el oro con profusión, como puede verse por los carros dorados y los ataúdes de Egipto. Además de los 200 grandes escudos, hizo 300 escudos más pequeños, algo redondos. Esto nos da un total de 500 escudos. La guardia personal de Salomón era de 600. No se sabe si estos escudos se usaban solo para exhibición o lo usaban los soldados en alguna ceremonia especial, o eran solamente puestos en la sala grande llamada Bosque del Líbano, formando así un cuadro por lo demás de mucho esplendor y belleza. Se describe entonces el trono de Salomón, versículos 18 al 20. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el oro, y la parte alta era redonda por el respaldo, con brazos a uno y otro lado del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Había también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro.
En ningún otro reino se había hecho un trono semejante. Quizás el trono mismo era de madera y el marfil reducido a delgadas planchas y cincelado fue puesto allí siguiendo diseños ornamentales con incrustaciones de oro que era aplicado por fuera como una placa exterior. El trono mismo estaba en una plataforma alta a la que se subía por 6 gradas, evidentemente para hacerlo resaltar desde una posición dominante. Había un león a cada lado de cada una de las 6 gradas, lo que daba un aspecto imponente al conjunto. Quizás los 12 leones eran emblemas de las 12 tribus de Israel. No había otro trono al que pudiera compararse este. Lo hacía imponente. La vajilla de oro, versículos 21 y 22. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, así como toda la vajilla de la casa, bosque del Líbano. No había nada de plata, porque en tiempos de Salomón no era apreciada, ya que el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, junto con la flota de Irán, y una vez cada 3 años la flota de Tarsis venía y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Esto demuestra la exuberancia en el palacio del rey Salomón. Copas, tazones y platos de oro no eran raros en las cortes del cercano oriente. Sin embargo, un sorbo de agua es tan dulce y refrescante si se lo toma de un vaso de barro como de un vaso de oro ricamente cincelado. Tanto fue el uso del oro que Salomón hizo que la plata no fuera de mucho costo. Y entonces se agrega un elemento más. Salomón no solo tenía naves con Irán, sino que también tenía naves que viajaban a Tarsis, que se conoce con este nombre porque era el lugar de fundición de metales. Estas naves de Tarsis, que operaban con la ayuda de Hiram de Tiro, parecen haber tenido su base en Ezión-Geber. De allí podrían haber viajado a lejanos puertos de África, la India y quizás aún de la China. Así resultaría razonable un viaje de 3 años con frecuentes escalas en diversos puertos, pero además en ese viaje no traían solo metales, sino también animales exóticos que embellecían el palacio. En resumen, Salomón era uno de los reyes más ricos de aquella época. Versículos 23 al 25. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. En el tiempo de Salomón estaban en decadencia algunos imperios como Asiria, Babilonia y Egipto, de modo que fue literalmente cierto que el reino de Salomón ocuparía el primer lugar en sabiduría, riqueza y esplendor. Se demuestra entonces que Dios cumplió la promesa que le había hecho Salomón, de darle riqueza y reconocimiento. El propósito de Dios era que Israel fuera exaltado sobre todas las naciones de la tierra y que estuviera encima solamente y no debajo. Pero el Hijo de Dios debe buscar primero el reino de Dios y su justicia. La sabiduría más excelsa del mundo es la de Dios y es el fundamento de toda otra sabiduría. Es el secreto para hallar las mayores bendiciones y los mayores tesoros de la tierra. El propósito de Dios se cumplía en el encumbramiento de Israel. La sabiduría de Salomón, que toda la tierra acudía para oír, provenía de Dios y conducía a Dios. En esta sabiduría más elevada radicaba el secreto de la verdadera fortaleza y la gloria del reino de Israel. Sin embargo, Salomón no usó esa sabiduría para dar a conocer a Dios, sino para acrecentar su riqueza. Al parecer, se olvidó del propósito que Dios tenía al proporcionarle todos esos dones. Elena de White comenta: puesto a la cabeza de una nación que había sido establecida como faro para las naciones circundantes, Salomón debería haber usado la sabiduría que Dios le había dado y el poder de su influencia para organizar y dirigir un gran movimiento destinado a iluminar a los que no conocían a Dios ni a su verdad.
Se habría obtenido así que multitudes obedeciesen los preceptos divinos. Israel habría quedado protegido de los males practicados por los paganos y el Señor de gloria habría sido honrado en gran manera. Pero Salomón perdió de vista este elevado propósito. No aprovechó sus magníficas oportunidades para iluminar a los que pasaban continuamente por su territorio o se detenían en las ciudades principales. Esto está en Profetas y Reyes, página 51. En vez de usar su influencia y poder para acrecentar el reino de Dios, Salomón lo que hizo fue hacer crecer su riqueza. La última sección de este capítulo muestra a Salomón como un comerciante de caballos y carros. Leamos los versículos 26 al 29. Salomón reunió carros y gente de a caballo. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén hubiere tanta plata como piedras, y que abundaran los cedros como las higueras de la cefela. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque los mercaderes del rey los compraban allí. Un carro que se traía de Egipto valía 600 piezas de plata, y un caballo 150. Así los adquirían, también por medio de ellos, todos los reyes de los heteos y de los de Siria. La reunión de los carros y gente de a caballo es una señal de un triunfo bélico y la extensión del imperio por la fuerza. La acumulación de caballos violaba expresamente el propósito de Dios, quien había ordenado que el futuro rey de Israel no debía aumentar para sí caballos. Las ganancias obtenidas de esa manera a la larga tan solo resultarían pérdidas. Salomón no se dio cuenta de esto. Ya se hallaba en una encrucijada vital del camino. Delante de él estaba la senda de la obediencia, que conduciría a una paz y a una gloria permanentes, y el sendero de la desobediencia, que llevaría a las dificultades, la opresión y la vergüenza. Abundaban la plata y los cedros, pero era escasa la piedad. Los que multiplicaban el oro, multiplicaban los dolores y las dificultades. Los que multiplican el verdadero amor tienen riquezas de paz y contentamiento que jamás se puede comprar con ninguna cantidad de oro. Salomón logró hacer un gran comercio de carros y de caballos con Egipto y otras naciones. Pareciera que Salomón sacaba buen provecho con su negocio de caballos de Cilicia y carros de Egipto. El comercio en sí es una ocupación honorable y proporciona muchas ganancias justas y que valen la pena, pero también ocasiona muchas tentaciones y con frecuencia significa un camino rápido a la ruina. Cuanto más se interesaban los hijos de Israel en ganancias mundanales, tanto más se apartaban de Dios. La ambición ocupó el lugar de la misericordia y se prestó atención a intereses egoístas antes que a los intereses de todos. La nación no podía perdurar sobre ese fundamento. La gente imitó al rey descendiendo por una senda de egoísmo e insensatez, y aunque con frecuencia fue reprochada por los profetas, persistió en una conducta que solo podía terminar en la ruina. Apreciados amigos y hermanos, debemos recordar que cuando recibimos las bendiciones del Señor, éstas tienen un propósito, mucho más que el que simplemente que podamos tener comodidades y materiales. Es deber de cada uno de nosotros conocer los propósitos divinos y colocarnos en sintonía con las directrices que el Señor quiere, por la cual nos da todos sus dones. Dios es amplio en ayudarnos y guiarnos por sendas de paz y salvación. Debemos entonces nosotros someternos a su dirección y seguir su voluntad. Que el Señor hoy te conceda un día de paz, de bendición, de cuidados y que puedas transitar por la senda de justicia. Que el Señor te guíe, es mi oración por ti. Amén.